Escuelas IADE presenta fuentes de alimentación. En el capítulo de hoy analizaremos el funcionamiento de las fuentes de alimentación, elementos necesarios para el funcionamiento de cualquier equipo transistorizado. En pantalla tenemos el osciloscopio, instrumento que, si bien ya conocíamos, no habíamos explicado su funcionamiento con detalle. En la pantalla del osciloscopio, el trazo que aparece luminoso representa la variación, en este caso, de una tensión. En el eje X representamos el tiempo, mientras que sobre el eje Y podemos identificar la amplitud del voltaje. Por ejemplo, lo que aparece en pantalla es una onda senoidal, cuya amplitud máxima coincide con aproximadamente 9 volts. Los 9 volts se deducen porque el osciloscopio está seteado en 5 volts por división. Las divisiones de las que hablábamos son los lados de estos cuadrados. Y si, como vimos recién, el instrumento está seteado en 5 volts por división, vemos que a su vez cada división está dividida en 5 partes. Del punto medio de la onda al extremo tenemos 9 divisiones pequeñas. Esta onda de corriente alterna tiene una amplitud pico a pico de 18 volts, 9 volts a cada lado del eje 0. El control de base de tiempo está seteado en 5 milisegundos por división. Esto significa que cada uno de los lados de los cuadrados representa en este momento 5 milisegundos de tiempo. O sea, que el tiempo que transcurre desde el extremo hasta el final del cuadrado representa 5 milisegundos. Por lo tanto, esta onda tiene 5, 10, 15, 20 milisegundos de duración. Recordemos que la frecuencia es la inversa del período, de manera que esta señal de 20 milisegundos representa una frecuencia de 50 ciclos. Si cambiamos la base de tiempo a 2 milisegundos por división, observen ustedes lo que pasa. La onda ahora ocupa toda la pantalla, puesto que
cada lado del cuadrado representa 2 milisegundos. Y como son 10 y la onda tiene 20 milisegundos, vemos un solo ciclo de esta corriente alterna. La señal en pantalla entonces es una señal que estamos tomándola a través de el canal 1 de este osciloscopio, el cual tiene 2 canales. Esto nos permitirá visualizar en forma simultánea, independiente, 2 señales distintas, canal 1, canal 2, con la llave podemos permutar canal 2 y en pantalla aparece lo que en estos momentos, la señal que en estos momentos está tomando el canal 2. En la posición dual vemos simultáneamente 2 señales que son la sinusoide, la que está entrando por canal 1, y esta continua entrando por canal 2. En el canal 2 podemos estimar que la corriente continua que estamos evaluando tiene, de acuerdo a lo anteriormente visto, y sabiendo que el control de amplitud está en 5 volts por división, tiene aproximadamente 8 volts y fracción. Luego de esta explicación, esto no agota el funcionamiento del osciloscopio, pero su objetivo es entender cómo podemos utilizar este valioso instrumento para visualizar señales eléctricas. Pasaremos al tema central, que es el análisis de la fuente de alimentación. Todo equipo electrónico alimentado desde la corriente alterna de línea necesita una etapa llamada fuente de alimentación, que sea capaz de transformar esa corriente alterna en una corriente continua, única, que pueda hacer posible el funcionamiento de las etapas internas del equipo. Una primera división nos podría graficar las instancias que se cumplen. Un transformador cuyo objetivo es transformar el voltaje, en este caso de 220 volts de alterna, a otro voltaje de alterna que sea el adecuado para llegar a la tensión continua final. Este transformador puede ser elevador o reductor de voltaje. El siguiente elemento es el rectificador, cuya función es transformar la corriente alterna en una corriente continua pulsante. En tercer lugar,
tenemos el sistema de filtrado, cuyo cometido es eliminar las bruscas variaciones de la corriente continua pulsante, entregando a su salida una corriente continua lo más pura posible. Como en esta instancia a veces no conseguimos una corriente absolutamente pura, algunas fuentes de alimentación tienen otra etapa más que llamaríamos regulador, y a partir de la cual sí obtenemos una corriente continua que podemos calificar como absolutamente pura. Es importante destacar que en estas etapas reguladoras en general tenemos circuitos electrónicos ya bastante elaborados con semiconductores como transistores y diodos Zener. Rectificación de media onda. El primer elemento que hemos indicado es el transformador. Nosotros disponemos en este caso de un transformador con punto medio. Esto quiere decir que este transformador nos provee una tensión alterna en oposición de fases de sus extremos. Observen que los dos canales están regulados en la misma cantidad de volts por división, de tal manera que cuando aplicamos la misma señal los dos trazos coinciden, están en fase. Al desplazar uno de los canales hacia el otro extremo, aparece la onda desfasada. Para el primer tipo de fuente utilizaremos solamente la mitad del bobinado. La señal que desde hoy teníamos en pantalla. Una señal que tiene aproximadamente 9 volts de pico. Estas son las fuentes más simples que podemos construir. Un transformador con un primario conectado a la línea de corriente alterna, en nuestro caso a 220 volts. Y un secundario que vamos a interconectar de la forma prevista en el esquema a los efectos de observar cómo se produce efectivamente la rectificación a través de este elemento que ya conocemos, que es un diodo. Procedamos entonces a armar el circuito. Estamos cumpliendo con las condiciones que se nos imponen de que el extremo del transformador quede conectado al diodo, mientras que el otro extremo lo conectaremos a través
de esta línea a la resistencia que vemos aquí, y el cátodo del diodo queda conectado al otro extremo de la resistencia. Reiteramos, el extremo inferior del transformador al extremo inferior de la resistencia, el extremo superior del transformador al ánodo del diodo, el cátodo del diodo unido al extremo superior de la resistencia. Y de este modo nos ha quedado configurado un circuito que, en función del diodo rectificador, solamente puede conducir la corriente eléctrica en una dirección. El sentido electrónico, como sabemos, será de cátodo a ánodo, por adentro del transformador, a través de la resistencia, al diodo. Ahora, con el osciloscopio, veremos las formas de onda que existen en un extremo del diodo, donde está el transformador, y en el cátodo del diodo, que es el lugar donde debe aparecer la tensión alterna rectificada. En pantalla aparecen simultáneamente las señales. Las separaremos con la llave correspondiente, habilitando el canal 1. Y en pantalla aparece la señal de alterna que entrega el transformador. El canal 2, que recordemos está ubicado en el cátodo del diodo, nos ofrece entonces la visión de una onda eléctrica que varía solamente hacia valores positivos, habiendo sido recortados sus valores negativos. Es importante destacar, como ustedes ven, la señal recortada es menor que la señal original. Esto es producto de la barrera de potencial del diodo, que roba aproximadamente 6-7 décimas de volt del voltaje total. Observemos en el circuito que de esa tensión aplicada de pico al diodo y rectificada, la corriente atraviesa la resistencia de carga y el propio diodo, introduciendo en este una caída de potencial de aproximadamente 7 décimas de volt. Esas 7 décimas de volt son la diferencia que hay entre las dos señales. Esta fuente rectificadora la llamamos de media onda porque, como ustedes pueden observar, solamente aprovecha medio ciclo
de la corriente alterna. Los medios ciclos útiles, en este caso, son los que denominaremos positivos y están ubicados hacia arriba. Si invirtiéramos el diodo, obtendríamos una rectificación de media onda negativa. Vamos a proceder. Hemos invertido el diodo. Lo que hemos hecho es invertir el diodo, como dijimos, pasando su cátodo hacia el lado de la resistencia.